gozo ante ti, Señor. Venimos a que nos hables, Dios. Como cantábamos hace un momento, queremos que nos hables, Señor, y que nos hagas ver en qué estamos mal, Señor. Considéranos dispuestos, Señor, a recibir tu corrección, porque sabemos, Padre, que a quien amas disciplina, Señor, y estamos disponibles, Señor, para recibir tu disciplina, como estamos disponibles también, Señor, a recibir tu amor. Padre, que la palabra que has dado el día de hoy llegue a los corazones de tus hijos y de tus hijas, Señor. Que este siervo sea útil a tu propósito, Señor, y que, Señor, tu palabra resuene fuerte en los corazones de quienes disponen este tiempo para escucharte, Señor. Te damos muchas gracias y bendecimos tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, de los versos 3 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, de los versos 3 al 7, perdón. Se las leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Hermanos, de entre las cartas que escribió el apóstol Pablo, hay un grupo de cartas que se considera como cartas pastorales. Entre ellas están estas cartas a Timoteo. Se conocen como pastorales porque en ellas se dan las instrucciones para un buen ejercicio pastoral. Pero siempre he pensado que no podemos decir que nadie que no sea pastor puede acercarse, sacar provecho y practicar las instrucciones que Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribe a Timoteo. Hay una gran riqueza en estas dos cartas. Y esa riqueza está disponible para el pueblo de Dios que se quiera acercar. De estas dos cartas, como de toda la Biblia, nos podemos alimentar y podemos practicar. Hoy, hermanos, por lo menos en la conferencia anual septentrional de la Iglesia Metodista, lo digo porque hay otras conferencias que celebran el Día del Pastor en otro tiempo, pero hoy se celebra el Día del Pastor. Y Dios puso esta porción para compartir con ustedes, tomando también, como les digo, en cuenta que estas cartas pastorales pueden servirnos a todos. Pueden servirnos a todos y todos podemos beneficiarnos de ello. Pablo era muy consciente de que su tiempo se le estaba acabando. Y eso lo hacía ser muy celoso y cuidadoso acerca de quiénes iban a continuar la obra. Por esa razón es que se empeña en que no queden huecos, dejando instrucciones claras. Algunos de los historiadores afirman que Pablo era bastante rudo, bastante fuerte. Pablo, y algunos historiadores dicen que en sí los discípulos. Había un gran celo porque no cada quien tuviera su propia interpretación y enseñara lo que quisiera. ¿Por qué eso? Porque tenían el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, no les digo lo que yo quiero, sino que lo que mi Padre me dijo, eso es lo que les digo a ustedes. Si Jesús, que es Dios, no se dio la oportunidad de decir lo que le daba la gana, ¿cuánto más los apóstoles? Creo que de eso estamos adoleciendo el día de hoy. Cada quien quiere interpretar la Biblia como quiere o como le conviene, y no es así. Pablo entonces no quiere dejar huecos. Y hoy quiero hablar de estos versos para hablarles
del compromiso que adquirimos al entregar nuestra vida en servicio a Dios. Los pastores, por la gracia de Dios nada más, no tenemos otro argumento que presentar, no otra virtud. Los pastores, pero todos aquellos que en un momento de su vida aceptan el llamado de Dios y le entregan su vida para servir. Lo debemos hacer con la absoluta conciencia de que generalmente nos quedamos cortos. Que cuando hacemos un recuento nos damos cuenta que pudimos haber hecho algo más, que pudimos haber dado algo más. Si eso pasa en el futuro, mi deseo es que no sea por ignorancia, porque no digas, nadie me dijo. Hoy muchos cristianos, hermanos y hermanas, solamente aceptan, hacen su oración y siguen viviendo igual. Pero tampoco quisiera que si te pasara en el futuro fuera porque se te presentó de un modo fácil, de un modo light. Por esto todo aquel hijo o hija de Dios que ha sido llamado por Él se convierte en un administrador. Al mismo tiempo, Dios ha puesto algo extremadamente valioso en cada uno de nosotros. Y lo que ha puesto en nosotros no lo ha puesto para que lo dejemos ahí guardado sin tocar, que en ocasiones le demos una limpiadita para que siga muy bonito, pero que prácticamente no lo toquemos. Lo que Dios quiere con aquello que nos da es que lo invirtamos, que lo usemos en la vida de los demás. ¿Para qué? Para que haya un fruto abundante y que aquellos que recibieron como nosotros lo compartan a los demás de manera efectiva de generación en generación. Y eso que te hablo eso tan valioso es la palabra de Dios. Si reconocemos que no hemos hecho lo suficiente, nos deberíamos de preguntar el por qué no lo hemos hecho. Y tal vez una pregunta nos podría dar luz en este sentido. ¿Ha sido efectiva la forma en que estoy presentando la palabra de Dios a los demás? O tal vez nos tendríamos que regresar tristemente un poco atrás, ¿no? Y decir, la pregunta tendría que ser, ¿he presentado la palabra de Dios a alguien más? Y te estoy hablando a ti como cristiano, como cristiana. Por eso te hablo que es importante no adornarla, no suavizarla, pero tampoco endurecerla. La palabra de Dios, a la palabra de Dios no le hace falta nada. Hay que presentarla como es. No hay que pasarnos la vida buscando promesas, pero tampoco hay que pasarnos la vida presentando juicios. Sino que cada promesa tiene en sí una demanda y tenemos que presentar todo el consejo de Dios. Propongo entonces que no podemos presentar algo como valioso si para quien lo presenta no es valioso. Y nos tendríamos que preguntar qué estamos compartiendo, qué estamos predicando, y estamos compartiendo y predicando tesoros del cielo. Insisto, la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Esto que se nos ha sido dado por el mismo aliento de Dios y que ha sido plasmado en la preciosa Escritura. Debemos tener la certeza de que nos han sido dados esos tesoros desde el mismísimo cielo, que son verdad, que son transformadoras, que son inerrantes y que son infalibles. Te pregunto algo más, ¿presentas el evangelio como un tesoro incalculable, invaluable? Tu vida es testimonio de que lo que hablas es incalculable, es invaluable, es decir, has sido transformado por aquello que tú crees. Hace poco escuchaba a un teólogo que decía, si creemos en Jesús, hombre, cometemos solamente idolatría. Creemos en Jesús, hombre, Dios, hombre y Dios, que transforma nuestras vidas.
Por eso la palabra de Dios necesariamente es transformadora. Y lo he dicho en otras ocasiones, si tu vida sigue siendo exactamente igual que aquel año, aquella ocasión en que lo recibiste y le entregaste tu vida, hermano, hermana, es por ti y nunca por él. Proverbios 3, del 13 al 15 nos dice: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Y aquí nos podría resultar otra pregunta, es decir, ¿qué es lo más valioso en tu vida? Y casi escucho a mis amadas hermanas decir: mis hijos. Pero ¿con qué estás alimentando a tus hijos en el ámbito más importante, que es el espiritual? Todo cristiano tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Insisto en esto, hermanos, todo cristiano. Hay una idea que creo que es para quitarse el problema. No sé por qué tendría que ser un problema, pero esa impresión me da. El problema de encima, es decir, bueno, para eso está el pastor. ¿Quién va a enseñar? Bueno, para eso está el pastor. Bueno, ¿quién va a ir a compartir la palabra? Para eso está el pastor. Para eso le pagamos, incluso se ha escuchado decir. Pero por eso insisto en esto: todo cristiano tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ahora, ¿quién te dio esa responsabilidad? Dios mismo, el Dios en el que tú crees como yo. Nadie, absolutamente nadie puede decir: bueno, yo no, a mí me dio algo diferente. No es cierto. Dios nos ha dado dones, talentos y ministerio. Y en cada don, en cada talento y en cada ministerio está implícita la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Para ilustrarnos esto, Pablo nos toma tres figuras que eran comunes en su tiempo, en su época. Y va a usar, como lo leímos, a un soldado, y en su tiempo estaban dominados por el imperio romano. Luego un atleta, tenían la influencia griega de los juegos que terminaron siendo los Juegos Olímpicos, y va a usar también por último a un agricultor, digamos que una de las formas de subsistencia. ¿Qué necesitamos entonces para predicar la palabra de Dios de manera efectiva? Porque creo que ahí es donde podemos fallar todos. No basta con predicar la palabra, lo debemos predicar de manera efectiva. ¿Qué necesitamos para ser discípulos y maestros? A veces es triste que pocos quieren ser discípulos y hermanos menos quieren ser maestros, pero necesitamos discípulos y maestros. La primera condición o la primera necesidad que tenemos es algo bien importante: sufrir o estar disponible 24/7. Y digámoslo con claridad, nadie quiere sufrir. Si me lo preguntas a mí, te puedo decir no, así como que muchas ganas tengo de sufrir, no. Y creo que nadie quiere sufrir porque no entendemos qué es sufrir. Es cierto que en un sentido puede haber, como lo hemos visto en la historia de la iglesia, como lo vemos con algunos hermanos aquí mismo en la República Mexicana, pero también en el mundo, que hay sufrimiento físico. Hay quienes son torturados y asesinados por predicar la palabra de Dios. Puede estar presente, pero más bien de lo que te hablo, porque considero que de eso te habla la palabra de Dios, es el sufrimiento está en el sentido de abstenernos de cosas o cambiar de costumbres por amor a Dios. Y por supuesto te hablo de cosas que nos agradaban en extremo, muchísimo. Y lo hacemos, los dejamos de practicar por amor a Dios y por gozo. Si lo notamos, todos los personajes bíblicos pasaron por sufrimiento. La cúspide en este sentido, en el sentido del sufrimiento, es Jesús. Otra vez, no solo lo podemos ver como el sacrificio que hizo, que era necesario, como el cordero perfecto que fue inmolado, asesinado,
Pero también, como Pablo nos cita en una de sus cartas, que no supo como mayor cosa el ser como hombre y dejar de ser Dios en toda su plenitud. En la historia de la iglesia podemos ver lo mismo, hombres y mujeres que dejaron huella por su amor a Dios, y de los que seguimos hablando como un ejemplo. Sufrieron, pero nunca se quejaron. Por lo tanto, tú y yo debemos estar disponibles para el sufrimiento, pero para sufrir con gozo. El sufrimiento en el Evangelio nunca se enfrenta solo. Por eso Pablo usa una palabra en esta carta que es sukakopateo en el griego. Y sukakopateo quiere decir sufrir penalidades con. Esto dice que ya sea con Dios o con algún hermano y Dios, nunca estamos solos cuando sufrimos, y tal vez sea eso lo que más nos hace repelentes al sufrimiento, que en el sufrimiento nos sentimos solos. Pero la Biblia nos habla de esa verdad, nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, y hay hermanos que están con nosotros. Por eso usa esta palabra, sufre penalidades con. En ese momento Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que sufrir, vas a sufrir, pero yo estoy contigo. Y Dios está contigo. Pablo toma al soldado como el primer ejemplo de sufrimiento, acerca del sufrimiento. La iglesia tiene hermanos que sirven o que han servido en el ejército. Ahora, cuando Pablo los pone como ejemplo de sufrimiento, no quiere decir que no haya nada valioso en su trabajo. Claro que lo hay. A los que he conocido les gusta su trabajo, y los que se retiraron del ejército o que desertaron en algún momento, incluso recuerdan su estadía en el ejército como algo valioso. Pero al mismo tiempo afirman o apuntan que había cosas que hacían difícil su tarea. Y tal vez una de las cosas más difíciles es aquellos que son casados dejar de ver a su esposa, dejar de ver a sus hijos, dejar de ver a la familia por mucho tiempo, no poder asistir a las reuniones familiares porque está sirviendo. Insisto, casados, algo que les duele mucho es no alimentar el amor en la pareja. Porque si el ejército dice, te vas 3 meses a tal parte, pues se van 3 meses, no hay más. Y otra cosa que aviva el sufrimiento es perder el crecimiento de los hijos. El soldado debe cumplir con condiciones. Debe considerar como su señor a quien lo contrató, y quiere agradar a su señor, al ejército. Debe estar siempre disponible. El ejército es su prioridad, y al ejército está dispuesto a entregarle su vida. Ahora, si lo piensas con calma, esos son los mismos requisitos que nosotros debemos cumplir como hijos de Dios. Un cristiano espiritual, un cristiano verdadero, no se debe conformar solamente o simplemente con cumplir al mínimo con los deberes con su Señor, sino que sirve a su Señor con todo lo que es y con todo lo que tiene. Por eso, un verdadero cristiano está disponible, dispuesto a sufrir penalidades. El soldado no tiene justamente un trabajo de un horario. El soldado es soldado 24/7. Si sale de vacaciones y en ese momento le habla a su superior y le dice, te necesitamos aquí a tal hora, deja a su familia y se va a presentar. Del mismo modo, el soldado entrega todo su cuerpo
todas sus habilidades, todo su tiempo, su salud, insisto, un soldado está dispuesto a dar la vida por su ejército, por sus compañeros. Para ellos es muy importante la patria. Y eso debemos hacer nosotros. Un soldado no puede tener un trabajo alterno que le absorba. El tiempo de descanso que le da el ejército tiene que ser usado justamente para eso, para descansar. Y de algún modo la familia del soldado debe quedar de lado, como te decía, cuando él es llamado a servir. Insisto, lo mismo pasa con nosotros. Y eso implica sufrimiento. Para nosotros, como hijos de Dios, no debiera haber nada más importante que nuestro servicio a Dios. Y otra vez tomo esta comparación que Dios me ha pedido darte esta mañana. Hay gente en la iglesia que dice, para eso está el pastor. Yo solamente soy cristiano de 12 a 2 de la tarde en el servicio dominical. O solamente soy cristiano de 7 a 9 de la noche en el estudio bíblico. Sino que tenemos que ser cristianos 24/7. Alguna vez lo he dicho, el enemigo es el enemigo 24/7 y está esperando que bajemos la guardia para atacarnos. No debe haber nada más importante para todos los hijos de Dios, pastores, misioneros, evangelistas, maestros, congregantes, que el servicio a Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una alerta cuando esto no se cumple. Se ha visto a lo largo de la historia que muchos hermanos, muchos pastores, ministerios e iglesias completas han perdido el rumbo cuando dejan de poner en el centro el servicio a Dios y usan el tiempo para servir en otras cosas. Fíjate lo que nos dice Lucas, capítulo 9, de los versículos 57 al 62, al respecto de quiénes están llamados y qué requisitos deben cumplir. Lucas 9, de los versículos 57 al 62. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Pero Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde ir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, yo te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de que no es que en esta parte a veces se ha interpretado como que Jesús era sumamente pobre. Jesús nunca fue sumamente pobre. Simplemente en el camino en el que iba, a veces no llegaban a una aldea y quedaban en el campo. Ahora el segundo hombre, le dice, deja que entierre a mi padre. Su padre no estaba muerto. Lo que le estaba diciendo, bueno, mira, cuando se muera mi papá, cuando arregle los asuntos de la herencia y deje todo en orden, bueno, entonces te sigo. Pero él todavía parece, para dar la impresión de que Jesús es más duro con el tercero, porque solamente le está diciendo, mira, voy, me despido de mi familia y te alcanzo. O espérame aquí, yo voy contigo. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De que aquel que duda en seguir a Dios no está apto para seguir a Dios. Seguir a Dios es algo crítico, es algo importantísimo en nuestra vida y creo que no lo alcanzamos a ver, pero es algo de vida o muerte.
Lo segundo que nos habla Pablo es ser competitivos. La palabra que usa para atleta es atleo, que quiere decir competir, contender, luchar contra, oponerse a. Entonces, para seguir a Jesús necesitamos estar dispuestos a sufrir, pero ahora Pablo nos da un complemento: ser competitivos. Estas cuatro palabras o acciones tienen que estar en conjunción con otra acción, y es la determinación. Es decir, competir con determinación, contender con determinación, luchar contra alguien con determinación y oponerse a algo o a alguien con determinación, con fuerza. En los tiempos de Pablo ya existían los juegos de los griegos, que, como te decía, terminaron siendo los actuales Juegos Olímpicos. Había una fuerte influencia de la filosofía y la cultura griega en el pueblo de Dios. Ahora Pablo usa esto para llamar la atención a Timoteo en el sentido de ser competitivo. Para competir en los Juegos griegos, los participantes debían cumplir 3 requisitos. 1, ser griegos de nacimiento. 2, entrenar por lo menos 10 meses antes del evento y jurarlo, como buenos griegos, ante la estatua de Zeus. Y 3, cumplir con las reglas pactadas. Si no se cumplía con alguno de estos o se hacía trampa en alguno de estos, por lo menos quedaban descalificados. Ahora, podemos ver o armonizar estas 3 condiciones con nosotros como cristianos. Para ser cristianos debemos haber nacido verdaderamente de nuevo. Y déjame decirlo así, no por palabras, sino por obras, por acción. Que de veras seamos cristianos. La segunda, debemos ser fieles al estudio y a la práctica de la palabra. ¿De qué nos serviría estudiar la palabra de Dios si no practicamos la palabra de Dios? Y hacerlo con oración y con testimonio. Y la tercera es que debemos cumplir con las leyes establecidas por Dios. Nuestro buen Jesús dijo: no he venido a acabar con la ley, sino a cumplirla. Si Él la cumple, nosotros la cumplimos. En todo esto tiene que haber disciplina y esfuerzo. Insisto, nadie es verdaderamente cristiano solo de palabras. El cristiano es activo, es influyente, es esforzado. Debemos ser disciplinados espiritualmente con la meta de ser competentes en la palabra de Dios y en el testimonio de la palabra de Dios en nosotros. Para hacer esto, para ser competitivos, debemos decir: basta ya. ¿Basta ya de qué? Basta ya de no saber si un libro o una carta se encuentra en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Basta ya. Algún pastor alguna vez platicó que en la iglesia donde fue de visita, de repente daban testimonios y decían que veían la Biblia flotar y un montón de cosas. Y cuando él pasó al frente, le dice, justamente hablan su carta, su Biblia en la segunda carta a Timoteo. Y le dio mucha tristeza ver que había hermanos que estaban buscando en el Antiguo Testamento. Hoy pasa eso. Es más, déjame decírtelo a ti. Total, no te veo. Supongo que estás ahí, pero no te veo. ¿Sabes dónde están las cartas? Porque a veces, como que yo he notado que confunden estos nombres, por ejemplo, de Tito, de Filemón, que lo buscan con los profetas menores. Y al revés. Habacuc, claro, están casi al final, casi por Apocalipsis. Porque eso sí sabemos, ¿no? Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis. Si no sabemos esto, no somos competitivos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo a todos: tenemos que ser competitivos. Debemos ser aquellos que cuando le hablamos a la gente de nuestro Dios,
sepamos de lo que le estamos hablando. Hay una salvedad, los hermanos que acaban de llegar a la iglesia, los recién convertidos. No sé si te pasó a ti, pero me pasaba a mí. Yo veía cómo encontraban rápido una cita y yo decía, wow, yo nunca voy a poder llegar a eso. ¡Qué increíble! O alguien que repetía Juan 3:16, yo decía, ¿cuándo me voy a aprender Juan 3:16? ¿Cómo te lo aprendes? Con práctica, leyendo tu Biblia. No puedes ser competitivo si no lees tu Biblia. Tú no puedes ser competitivo. Está bien leer, escuchar o ver mensajes, sermones. Hoy tenemos millones de sermones alrededor, disponibles. Millones. No todos son de sana doctrina. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú escuchas un sermón, o cuando tú escuchas o ves un estudio bíblico, tú te estás enterando de lo que le habló Dios a ese hombre o a esa mujer. Pero cuando tú no lees tu Biblia, te pierdes de lo que Dios te quiere decir a ti. No se trata de que Dios nos habla solamente a los pastores, no es cierto. Dios le habla a todo aquel que se quiere acercar a Él. Que cuando hablamos, cuando compartimos la palabra, sepamos de lo que estamos hablando, con textos, con datos, sí, pero sobre todo con nuestro testimonio. Debemos enseñar y predicar la verdad y lo debemos hacer con amor. No se trata de ser terroristas espirituales. Considero que lo peor que podemos hacer cuando nos acercamos a una persona que no cree, y alguien me lo acaba de confirmar en la semana, es decirle, bueno, ¿sabe usted que si no acepta a Jesús se va a ir al infierno? Y te pueden decir, claro, bueno, ¿qué Jesús? ¿De cuál hablas? ¿Mi vecino? ¿De quién me hablas? Pero llegamos con juicio y no con amor. Tenemos que llegar con amor. Dentro de la iglesia, si es necesario que alguien sea sometido a disciplina, debe ser sometido a disciplina, no exhibido, sometido a disciplina con verdad y con amor. Ahora, hay algo interesante en este segundo punto. A los ganadores de los juegos se les premiaba con una corona de laurel. Y como dice Pablo, era perecedera. Pero hermanos, el premio que tiene Dios para cada uno de nosotros, la corona que tiene Dios para cada uno de nosotros, no es una. Te quiero presentar 3. Aunque hay quien dice que hay hasta 7. 3. Primero, la de justicia para aquellos que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. La incorruptible de gloria que recibiremos cuando aparezca el príncipe de los pastores. 1 de Pedro 5:4. Y la corona de vida que ha prometido a quienes lo aman. Santiago 5:12. Incorruptibles, eternas. Pero, ¿sabes? Creo que por eso hay que leer la Biblia, hay que leerla toda. Porque yo he escuchado a algunos hermanos y hermanas que creen que van a andar en el reino con su corona. O con sus coronas, así una sobre otra, ¿no? Pero creo que no han llegado a leer Apocalipsis 4:10. Qué hermoso que cuando entremos, Dios nos dé nuestras coronas. Pero qué precioso va a ser arrojarlas a nuestro Dios. Porque son de Él y Él se las merece, no nosotros. Él no merece todo. ¿Cómo las vamos a conseguir, hermanos? Si más tardamos en abrir la Biblia que en cerrar los ojos. Si queremos que nos den todo masticadito, insisto, no podemos ser competitivos si no conocemos la palabra de Dios. Una tercera cosa que nos enseña Pablo hablándole a Timoteo es trabajar arduamente. No es fácil. Si alguien te dijo que era fácil, te mintió.
No es imposible, pero no es fácil. En los tiempos de Pablo había una práctica común. Los labradores trabajaban y su pago, no siempre, pero se estilaba, era en participar del producto de la cosecha. Es decir, primero trabajaban y luego cobraban. Debían poner especial atención a la siembra y al cultivo para tener una buena cosecha. Mira, el soldado tiene su recompensa en agradar a su superior. El atleta tiene su recompensa en conseguir una corona o una medalla. Y el labrador tiene su recompensa en participar de los frutos. Pablo incluso dice, deberían ser los primeros en participar. No, entonces lo que nos está diciendo es que no siempre pasaba. El labrador, para conseguir los frutos, debe levantarse a trabajar antes de que salga el sol. Y debe soportar el clima dependiendo de la época en la que está trabajando. Puede ser mucho calor, puede ser mucho frío, puede haber lluvias, que se levanten polvaredas, y regresar a casa anocheciendo y hacer esto todos los días. Cuando escribía esto me acordaba de mi querido hermano Chon, que dice, en el campo no hay descanso. ¿Sí? En el campo no hay descanso. Para lograr la cosecha, una buena cosecha, entre la siembra y la cosecha, deberían estar atentos a los bichos, a la cizaña, a la maleza. Quitarla en la medida de lo posible para cuidar su campo. Y sabes, una vez más, esto es muy parecido a nuestra labor como hijos de Dios. Nuestro trabajo debe comenzar temprano y terminar tarde. Debemos cuidar los detalles y los pequeños pecados que nos pueden hacer daño. Acabar con las pequeñas zorras que pueden echar a perder nuestras vidas. Pero hay algo interesante en este trabajo, y por eso Pablo lo pone como un arduo trabajo, un trabajo duro. Otra vez comparamos con los otros dos. El soldado tiene la emoción de la batalla y de ganar, de preservar la vida. Eso lo motiva a seguir adelante. El atleta tiene la emoción de la competencia, tiene un público que lo motiva a ganar, y lo motiva a ganar también el tener una medalla, el ser el primero. Pero el labrador está solo, trabaja solo, no tiene público que lo anime. Yo, cuando he pasado y donde están los campesinos, los labradores trabajando, nunca he visto a alguien que les esté aplaudiendo, vamos, tú puedes, sí, sigue sacando papas. No, están solos, están trabajando solos. O eso pareciera, pero no lo hacen solos. ¿Te acuerdas de la palabra esta en griego que te decía hace un momento, un poco rara? Sunkakopateo. Compartir el dolor, el sufrimiento juntos. Dios está con ellos. Dios está siempre. Así que, si como los labradores en el campo nosotros en algún momento nos sentimos solos, recuerda que Dios siempre está con nosotros. A la fidelidad y al esfuerzo, Dios promete recompensa y bendición. Todos andan en pos de recompensas en bendición, pero pocos quieren ser fieles y esforzados. Así que si estás en este momento, en este tiempo, recibiendo un mal salario, si estás recibiendo un trato, no digamos injusto, digamos poco justo, si crees que no eres apreciado correctamente, si no eres comprendido incluso por los mismos hermanos cristianos, debes tener bien presente que la fidelidad de Dios es puntual, es justa y es abundante. Y tendrías que tener cuidado, porque si te preocupan las personas, entonces estás interesado en las personas y no en Dios. Mira lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos,
es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El comentarista Warren Wiersbe, en uno de sus libros, escribe que un amigo pastor le dijo algo cuando meditaban acerca de este texto. Le dijo: la cosecha no se da al final del culto, al terminar el culto, sino al final de este siglo. Hermanos, peleemos con todo el corazón, todos y juntos. Acatemos las reglas. Hay reglas. Hay gente que dice: a mí no me gustan las reglas, si me van a poner reglas yo mejor me voy. En todos lados hay reglas. Y trabajemos incansablemente. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos reflexionado, no sirve de mucho si no lo consideramos. Del mismo modo que la lectura de la Biblia es insuficiente si no es considerada, puesta en práctica. Considerar significa darse cuenta, discernir, entender, reflexionar. ¿Para qué? Para no dejarlo ahí, sino para ponerlo en práctica. Si tu consideración, si tu reflexión te hace ver que estás trabajando bien, Dios te está invitando a que lo hagas mejor. Y si lo que consideras te enseña, te muestra que estás obrando de mala manera, Dios te está llamando a que te corrijas. Otra vez, la primera canción que cantamos: Dios, háblame. Háblame y hazme ver si estoy mal. Si Dios te dice que estás mal, ¿qué vas a hacer? Pablo le dice a Timoteo que considere lo que ha dicho, que reflexione, que busque constantemente los tesoros en la Escritura. Alguien decía: nosotros los pastores, los predicadores, somos como mineros. Nos sumergimos en las profundidades de la palabra de Dios para buscar tesoros y compartirlos con la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la batalla, que sea competente, competitivo, y que como consecuencia a su esfuerzo, a su trabajo arduo, a la disposición de sufrir, Dios le va a dar iluminación. Y yo quiero insistir en esto: Dios sigue hablando. Dios no se quedó mudo. Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando vamos a su palabra, hermanos, debemos estar abiertos y receptivos para entender y aceptar lo que nos quiere hablar y hacer lo que quiere que hagamos. Dejar de un lado lo que nosotros queremos escuchar. Debemos considerar que como hijos de Dios hay cosas que debemos soportar, que debemos sufrir por la fe en Jesús. Al mismo tiempo que hay cosas que debemos evitar. Hay áreas donde nos debemos esforzar. Como hijos de Dios debemos analizar nuestras vidas para ser cristianos fuertes, maduros, dedicados a aprender, a guardar y a enseñar la palabra. Negarnos a nosotros mismos cuando sea necesario para servir con fidelidad a nuestro Dios. Dejar los asuntos del mundo para el mundo. Hermanos, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del Señor. Así que estemos dispuestos a prepararnos continuamente para compartir con aquellos que necesitan aquello que nos ha hablado el Señor. Y estemos dispuestos a pagar el precio que Dios nos pida. Que para nuestro Dios sea la gloria y la honra. Y que a nosotros nos dé sabiduría, que nos dé de su visión y que nos dé de su victoria. Termino con este verso, hermanos. Primera carta a los Corintios 15:58.